Hola, Marcela. Hola Johan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo van tus proyectos? Bien, ¿Sí? bien. ¿Cuál es tu apellido, Marcela? Yo nunca me he fijado en tu apellido. Ospina Gómez. Ospina Gómez. Uy, pero qué combinación de apellidos. Ospina y Gómez. Total. Las cartas me llegan Ospina Pérez. Ospina Pérez. Todas, yo no sé por qué. Ah, una combinación bastante fuerte. Sí. ¿Y nunca te ha generado discusiones que alguien te diga, uy, pero es que usted tiene por un lado y por el otro? Sí, me han dicho que soy muy española, que esos apellidos son muy españoles y yo siempre digo Gómez, pues de los Gómez de Sonsón, de donde viene mi mamá. Y con los indígenas en los proyectos sí, me ha sido difícil porque me dicen que soy mezclada. Entonces es muy gracioso, pero realmente sí, pues los apellidos son muy españoles, ¿no? Y dos apellidos de dos presidentes que tienen una historia bastante compleja aquí en nuestro país, ¿no? Que es los Ospina y Gómez. Entonces ahí tienes dos combinaciones fuertes. Ojalá nosotros pudiéramos tener también aspiración política, ¿no? No tienes aspiraciones políticas, Algo así. Eh, pero bueno, no tienes aspiraciones políticas. yo creo que hacemos política en todos los proyectos que hacemos acá. Ajá. Hay veces uno no se da cuenta, mira, nosotros hacemos un proyecto, tú sabes, la cartografía, y cartografía es un proyecto político, porque busca hablar de la verdad, se habla en primera voz, se habla del territorio, se hablan de las acciones, pero también involucra muchos sectores de la sociedad. Eso es hacer política. Yo creo que todos los días hacemos política. Sí, es importante. Yo estuve también muy interesado en todo el trabajo de la cartografía. Me gustó mucho desde incluso esa propuesta rústica que tenían, esa propuesta hecha a mano que se tenía, finalmente se hizo hecha a mano, las historias de las víctimas se hicieron a mano con su propio puño y letra o lo editaron. No, es que más que rústica, es como evocar un poco a los oficios. Cuando tú estás en el campo, creo que lo primero que hace el campesino es hacer el pilón con las manos. Tú ves que es puro cincel y hasta que hace su pilón, luego hace el trapiche y el trapiche, y tú lo ves, y es una maquinaria perfecta, pero es hecha a mano. Y entre otras cosas, o sea, las construcciones de los campesinos, un patio es elaborado con las manos, y no son las manos del papá, sino interviene la mamá. Eso era lo que buscaba un poco cartografía con las víctimas. Lo que buscaba era que la gente lo hiciera con las manos, pero mira que se genera un sentido de propiedad. Y es que no es lo mismo cuando tú compras algo elaborado que cuando lo haces y lo haces parte tuya, lo sientes parte tuya. Es como contar y meterse en otro mundo, como lo que haces tú. Sí, además era muy rico venir y verlos trabajar, ver cómo iban usando el papel, cómo iban cogiendo el cartón, cómo iban pegándole, dándole la forma, uniendo las historias, porque además fueron hartas historias. ¿Cuántas historias contaron? Nosotros contamos 41 historias. Y todas quedaron en en la agenda. La agenda. Sí, sí, fue un trabajo interesante. Pero mira, Johan, que es un trabajo muy tímido. Es un trabajo muy tímido porque de cada persona sacaríamos 2, 3 libros. Pero yo pienso que la sociedad no está lista para contar. Las víctimas no están listas para contar. De hecho, hay una cartografía que me llamó mucho la atención, que es así, como si fuera media silueta de una mujer. Y ella decía en su cartografía, yo pensé que el conflicto era de otros. Llegó a mi municipio, pero yo me portaba bien. Llegó a mi municipio, pero yo no hablaba con nadie. Y yo decía, no, el conflicto no es mío. O sea, esto no es para mí, yo soy buena. Pero un día llegaron a mi casa y me violaron. Y decía ella, yo entendí que el conflicto era más allá de ellos, que el conflicto lo iba a llevar toda la vida en el cuerpo. Y cuando tú lees solo esas frases, dices, wow, definitivamente se corta. Y ese silencio. Y uno se ve, las letras también tienen el silencio, las letras también viajan. Yo quiero decirte que yo vivo enamorada de este proyecto. Pienso que este proyecto tiene la magia
tiene una magia importante. Pero también hay mucha gente que no se quedó con nosotros, sino se quedó contigo en el teatro. Sí. Y eso sí me causa curiosidad, porque si yo te digo que estoy enamorada de cartografías y otros se fueron para allá, entonces sí me gustaría saber por qué están contigo. Eso, ahí pasó de todo, pero hubo cosas bien, bien bonitas. En Fontibón tuvimos sobre todo una experiencia que fue muy linda con las víctimas de Fontibón. Y da lástima porque hacer teatro realmente es un poco complejo, porque yo creo que dentro de todas las artes, el único que en realidad necesita un trabajo colectivo es el teatro. Sí. ¿Sí? El pintor puede sentarse en un espacio, ¿no es cierto?, muy íntimo y pintar. El escritor, incluso el fotógrafo, el bailarín puede hacerlo de alguna manera sola. Pero el teatro no, el teatro sí requiere el trabajo colectivo y es muy difícil en ese sentido. En Fontibón tuvimos un grupo de mujeres, creo que eran 8 mujeres y un solo hombre los que habían allá. Y las historias que contaron fueron terribles, fueron unas historias terribles. O sea, era un territorio en donde estaba asentada la guerrilla, y llegaron los paramilitares y se dio una situación muy compleja allí, muy dolorosa, que para ellos fue muy difícil contar, ¿no? Y en estas obras pues se quería partir de la experiencia de las propias víctimas, ¿no? Pero fue muy difícil y además para nosotros muy doloroso. O sea, de hecho nosotros pues somos animales urbanos, entonces para nosotros no hay, o sea, no hemos sentido en carne propia ese dolor, aunque nosotros en verdad pensamos que también somos víctimas. Estamos convencidos de eso. O sea, cualquier cosa que le pasa a un coterráneo, ¿cierto?, pues también nos afecta a todos, ¿sí? Es un poco eso de sentir que el otro es también extensión de mí, y a partir de eso hacemos el teatro. Entonces allí fue muy duro, pero quedó una obra muy linda, quedó una obra preciosísima, terrible, ¿no? Pero una obra muy bien contada y muy bien narrada. Desafortunadamente no tuvo sino 2 funciones. Entonces eso duele mucho. De alguna forma tú en las cartografías tienes el material y lo puedes seguir distribuyendo. En el teatro, si no mantenemos los colectivos, se pierde lo que se hizo ahí, ¿sí? Entonces es un poco más complejo el trabajo en el teatro, ¿no? Incluso en Ciudad Bolívar tuvimos, que allá trabajamos con Edwin, tuvimos también una experiencia muy bonita, porque allá las víctimas sí se negaron a contar su historia. Ellos dijeron, no, nosotros no queríamos volver a revivir, porque era muy doloroso para ellos. O sea, allí habían víctimas tanto de la guerrilla como de los paramilitares, como del Estado. Sí. Pero ellos acordaron en que no querían contar su historia, o sea, ellos no querían volver a repetir su historia. Entonces se negaron. Entonces, a partir de la metodología que trabajamos una metodología que era el teatro periodística, ¿no? Sí. Y desde esa metodología les sugerimos que buscaran en los diarios historias parecidas a los que les había pasado y a partir de eso trabajar. Y se partió de esas historias, trajeron las historias, ¿no? Y comenzamos a trabajar a partir de esas historias. Pero en la medida en que se dieron cuenta que no era su historia, o sea, que no solamente a ellos les había pasado, ¿cierto?, que habían otros también a los que les había pasado, entonces ya comenzaron a abrirse un poco, a sincerarse, sí, pues como a exorcizar sus dolores. Y allí, fíjate, por ejemplo, no logramos cuajar finalmente una propuesta de montaje, ¿sí? Si bien todo el proceso del taller fue muy bueno, por algunas condiciones entre ellos mismos, por diferencias entre ellos mismos, no logramos coordinar ese trabajo común que se necesitaba para hacer el teatro. Entonces, por eso me parece muy lindo en el caso de
de tu colectivo que dejó un material que se puede coger, que se puede ver, que si yo quiero volver al material puedo volver más fácilmente. Eso me pareció fantástico. Sí, es que no es fácil, realmente es un proceso, pero mira que aquí ya vamos a aplicar realmente la forma de contar. Y las víctimas tienen que aprender algo, y es que al contar no se van a repetir los hechos. Cuando tú hiciste la primera vez la presentación y dijiste que tú te sentías víctima, yo voy a confesarte que yo dije, wow, eso no es víctima, o sea, ¿qué le pasa? Es de Bogotá. No habíamos empezado estos procesos, íbamos a empezar. Y decía, ¿cómo cree que es víctima? Y bueno, y tuve unas ciertas diferencias y dentro de mí me fui incómoda. Yo te voy a decir por qué. Porque yo decía, al que no le duele, al que no le matan, no es víctima. Pero en el trabajo la cartografía he entendido una cosa, que todas las personas colombianas, por ser colombianas, son víctimas. Y lo hemos dicho en los discursos de cartografía y lo hemos trabajado. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido que podría ser un profesional más, o sea, tendrías más campo de acción, ser más feliz, tendrías más oportunidades, tendrías una mejor economía, entre muchas cosas. Tendrías la seguridad de ir por las vías y conocer un país, tu país. Tendrías la oportunidad de conocer otras personas y viajar por toda Colombia, que es tan bella. Y eso me ha hecho entender a mí que todas las personas colombianas son víctimas. Las que no se sienten víctimas están lejos de construir el país. Yo pienso que esa es una de las apuestas más interesantes y debemos apostarle a esto, es porque la gente debe sentirse víctima para entender que su país le duele, que Bogotá le duele. Estos días con lo que ocurrió aquí en Bogotá, la gente ya entiende y dice, wow, soy víctima, pero tiene que llegar realmente a los extremos de llegar a la ciudad para decir, venga, este es mi país, ¿qué está pasando en mi ciudad? Pienso que sí, que esto debe involucrar a todos los sectores, al sector educativo, al sector social. Y si tú te das cuenta, estos proyectos enmarcan una gran serie de cosas e involucran a los profesionales. La ecología, hemos tenido problemas de geografía. La cartografía muestra eso. Si tú vas, ayer decía una persona, si yo regreso a San Agustín, no voy a ver el San Agustín, o sea, ese ya no es tu pueblo. Por eso es tan importante contar y no dejar que se pierdas. Si yo en este momento bajara a Samaná Caldas, te aseguro que no sería Samaná Caldas. Ya no es lo que dejaste. Han pasado mucho tiempo, así sean 2, 3 años, pero esto se transformó. ¿Por qué es tan importante que los colectivos sigan unidos? Es porque en el campo la gente tenía un arraigo, pero tenían un proceso de construcción social muy grande, demasiado grande. Y yo pienso que más que el desplazamiento se rompió una construcción social. Por eso si tú consigues una colonia costeña para hacer teatro, va a ser muy fácil que todos sean costeños. O sea, la parte del regionalismo también funciona en Bogotá mucho, porque la gente tiene afinidad, pero unir a una persona que es una de Caldas, una de la costa, y todos con diferencias, se torna un poco difícil. Pero yo pienso que más que esto es cómo el país va a transmitir la historia. Sí, mira, hay una experiencia que tuvimos muy bonita en uno de los festivales, creo que fue hace 4 años en el Festival Iberoamericano. Nosotros presentamos una obra que creo que tú has visto, que es El Canto de las Moscas, donde trabajamos 24 poemas de María Mercedes Carranza, cada uno de una masacre que hubo en el país. Pues obviamente eso que hizo ella pues es como un referente, porque todos sabemos que son más de 2000. Y haciendo la presentación de la obra durante el Iberoamericano, hablábamos de Trujillo, del Salado, de Montes de María, de La Cadena, bueno, de tantos, de los 24 sitios de los que versa el poemario de Ana Mercedes. Y cuando terminamos la obra, una mujer absolutamente consternada, pero temblaba la mujer, me toma del brazo y me dice, venga, ustedes, ¿por qué no mostraron mi pueblo? ¿Por qué no hablaron de mi pueblo? ¿Por qué no lo nombraron en la obra?
Y yo le explicaba, no, es que mira, son 24 poemas, nosotros no podemos en una obra nombrar los más de 2000 pueblos en donde han habido matanzas. No, tú tienes que nombrar mi pueblo, bueno, ¿cuál es tu pueblo? Mi pueblo es Bojayá. Y allí, bueno, ella se dejó ir en la descripción de lo que pasó, porque además fue víctima y estuvo allá. Y fue conmovedorcísimo, o sea, de alguna forma nosotros también nos sentíamos culpables de no mostrar todas, o de no hablar de todas, pero obviamente tenemos que hacer, o sea, en el teatro manejamos la simbología, entonces para poder comprimir todas esas historias, pues tenemos que tomar algunas, pero fue, y no fue el único caso. Alguna vez también en una presentación que hicimos en el Perú, estaban por elegir el presidente en el Perú, y estaba la contienda entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Entonces nos invitaron, quienes estaban a favor de Ollanta, a hacer una función en la Plaza San Martín. Para nosotros era complicado porque nosotros pensamos que los hechos terribles que contamos en la historia, ¿cierto?, que mostramos en la obra de teatro, eran solamente nuestros, que no eran de otro lado. Pero tuvimos una sorpresa terrible, terrible porque uno piensa que eso solamente nos ha pasado a los colombianos. Pero cuando terminamos la obra, la gente se acercaba a abrazarnos y a decirnos, ustedes contaron nuestra historia de la forma más bella. No, pero es que eso pasó en Colombia. No, es que eso pasó acá. Mira que es que allí pasó esto. Mira, ellos en la obra leyeron su propia historia. Pero ríete que luego tuvimos la oportunidad de hacer un viaje por Alemania presentando esta misma obra, y en Alemania pensaban que la obra estaba basada en la historia de ellos. Era un lenguaje universal. Qué es decir, bonita. Bonito para nosotros como experiencia, pero terrible también, porque es una historia de muertos, es una historia de injusticias que nosotros, pues dolorosamente aún seguimos viviendo y no hemos logrado superar. Entonces eso como experiencia es bonita, pero como haciéndole análisis es doloroso también. Lo que pasa, Johan, es que estos procesos hacen procesos de resarción, y cuando tú te identificas y te haces parte de algo, empiezas a construir, es cómo vas a transmitir, cómo vas a enseñarle a otros que realmente el sentimiento es común, que es el mismo. Es la forma, yo pienso que es la forma de enseñar, es la forma de aplicar, que lo que para nosotros son diversos lenguajes, pero es universal, tú lo has dicho, es uno solo. Es cómo vamos a enseñarle a nuestra sociedad que la violencia es dura, pero que hay que tomar parte. A mí una de las cosas que me ha cautivado mucho es ver que la historia desapareció de la educación, totalmente. No tenemos la historia en la educación. Nos enseña historia, nos enseña geografía, y todo es teoría. Yo realmente tengo cierta, no sé, conflicto con la carreta de la historia, con enseñar la historia. Porque es que la historia está contada desde el punto de vista de quienes están en el poder, ¿cierto? Y eso es complicado, Leyendo un libro sobre qué era historia, en la parte inicial el autor explicaba, decía, la historia es la interpretación subjetiva de hechos objetivos. Y como interpretación subjetiva está presta a que se le manipule. Y me parece que eso lo hemos vivido. Recién estamos estrenando una obra que vamos a presentar aquí en el Centro de la Memoria sobre la historia de los comuneros, ¿no? Y comenzamos a hacer la investigación y comenzamos a mirar a algunos historiadores, y habían 1000 versiones de la historia de los comuneros, pero además habían personajes que en la historia terminaron borrados, que no aparecen en la historia, ¿cierto? Entonces encontramos personajes como Ambrosio Pisco, que era un indígena,
que manejaba a los indígenas, y él era el que decidía, tenía la potestad de decir: estos indígenas, estos indios van a ir a trabajar con el hacendado tal, estos van a ir a trabajar con el hacendado tal, pero además, siendo indio, ganaba dádivas por esos que él enviaba, ¿no? Y habían otros personajes que eran mujeres indígenas o comerciantes que la historia no las cuenta. Por ejemplo, me acuerdo de una en este momento que se llamaba Andrea Cucas, que era una indígena por los lados de Nariño, en un pueblo creo que se llama Túquerres, si no me traiciona la memoria, y no la encontramos por azar, ¿sí? Una mujer que en medio de la misa, cuando el cura estaba diciéndoles: mire, el bando real es este, hay que pagar estos impuestos, están obligados a hacerlos, y ya después de estar aguantando tanta hambre en un momento tan complejo, se para ya, le quita el bando real al cura y lo rompe. Esta mujer, obviamente, como los comuneros pues fueron atrapados, y ella fue condenada a que después de la misa principal del domingo, ¿cierto?, como escarnio público, la sacaban después de la misa, la sacaban a la plaza, enfrente de la plaza principal de Túquerres, y la azotaban, la desnudaban y la azotaban. Entonces son historias que no es, o sea, son personajes que desaparecieron de la historia. Uno los encuentra como memoria de otras personas que hacen unas narraciones, pero no desde la historia, sino de: venga, a mí me contaron que, a mí me dijeron que, recuerdo que esta señora. Entonces hay un proceso de memoria allí que fue muy interesante, ¿cierto? Entonces esto nos hacía, dentro de la investigación, decíamos: bueno, caramba, o sea, ¿por qué lado nos vamos? ¿Por la historia oficial que está desde este lado, o por la historia de este personaje, o nos atrevemos a recoger estos relatos de memoria que se recogieron de los comuneros? Obviamente hicimos la recolección de los relatos de memoria, ¿cierto? Entonces, no sé, como teatreros, como personas que hacemos teatro, estamos un poco tomando como instancia en las investigaciones que hacemos para nuestras obras de lo que es la historia como tal. William Ospina tiene un epígrafe que me gusta, ¿sí?, que dice: contemos la historia antes de que vengan los historiadores. Pero mira que ese trabajo es el que se está haciendo, Johan. Y mira que dices que no la historia, pero luego es sí. La historia contada desde lo colectivo genera una acción diferente a la personal. Puedes tener 10 personas del mismo lugar y la historia será totalmente diferente. Por eso el valor de hacer arte, hacer teatro, escribir, contar, por eso es que es necesario hacerlo. Porque la voz estamos jugando a un teléfono roto. Una cosa lo que nos venden los medios, otra cosa la interacción política y otra cosa la persona al territorio. Cartografía tiene una motivación y es el relato en primera voz. Es que nadie más nos lo cuente, que nadie más lo diga. Pero, y es verdad, mira que tú lo has dicho, la historia tiene muchas caras y es cómo me transmites la historia y cómo puedo contarla. La historia no se puede cambiar. Por eso no les vamos a dejar las tareas a los investigadores. Si le haces Pero es que ellos, o sea, los historiadores son los que cambian la historia de acuerdo a su interés. Si haces la tarea, si dejas que los investigadores hagan la tarea, va a ser muy grandilocuente los textos. Y va a ser, mejor dicho, y se van a pelear por tener la mejor investigación. Y eso siempre ha pasado. Esto es una competencia. Y una competencia es quien habla más de lo que ha pasado. Pero se pierde la magia. Y la magia está cuando yo cojo el libro y digo: wow, esta persona no solamente me va a contar el conflicto, me va a contar cuando el pueblo empezó a construirse, todos los matices de una historia. Es como cuando empiezas a escribir tu vida desde el primer momento, y eso busca cartografías. Es que la gente vea y que te puedan decir que es un manglar, y decir: un manglar es bellísimo, está en el agua. Es más, es como esa magia que refleja la naturaleza, el sentir de una persona, la vivencia, o sea, ¿cómo lo transmites? Por eso a mí me gustan las diferentes caras del arte, porque tú me puedes contar algo y yo lo puedo tomar como quiera, y no lo puedo tomar a título personal, o puedo decir: sí, es que eso fue conmigo,
y él está contando la verdad. Pero si tú me dices, no, es que la historia me la contó doña María, y yo digo, ay, sí, es que doña María no estaba ese día a la misma hora que estaba yo. ¿Qué pasa con la construcción de la memoria colectiva? Esa persona salió en el año 1998, esta persona salió en el año 1999, pero esta persona salió en el año 1998, el 1 de julio, y esta salió el 5 de julio. Esta persona perdió 4 días de la historia de su pueblo. ¿Quién se las va a regalar? El que se quedó. Cuando nosotros empezamos a construir la historia hubo algo muy gracioso y yo decía, no, yo no encontré a nadie de mi pueblo. Yo llegué aquí sola y llevo 10 años y he encontrado 2 personas. Y cuando llegó una persona que no me quiso decir de dónde era, venía muy afectada. Los caldenses se reconocen por la cara porque aún tienen una cultura diferente. Y me dijo, ¿tú cuándo saliste? Le dije, salí en tal año, en tal día. Y ella me dijo, yo salí al mes. Y me dijo, ¿el día de la toma fuiste a tal lado? Le dije, no, yo no fui al pueblo. Ella me decía, ¿fuiste al pueblo? Y le dije, no, estuve siempre a una cuadra, porque era tanto el caos. Yo le decía, fue tanto el caos que yo no quería, y sabía que habían matado a mis compañeros del colegio. Y yo decía, yo no quiero verlos, quiero recordarlos como fue. Cuando ella me empieza a contar, y a llorar, yo decía, ella está reconstruyendo la historia que yo perdí en el mismo día, pero luego me empieza a contar lo que pasó en el mes. Y entonces, ¿qué pasa? Mi historia, este libro quedó hasta acá, pero alguien más va a escribir mi historia, y va a escribir mi lugar. Eso es, pero ¿quién nos va a contar? La gente dice, esto es violencia. No, esto no es violencia, esta es la realidad. Yo sé que cuando uno empieza a construir algo, uno empieza a pensar, bueno, ¿será que la sociedad, uno piensa en la sociedad y no en uno? ¿Será que la sociedad le va a parecer muy fuerte? ¿Será que va a hacer mucha violencia? ¿Qué tipo de público pienso impactar? Y realmente Colombia ya no necesita ser impactada. Colombia ya vive como en ausencia y dicen, mataron tantos. Ah, bueno, sí. Y pasa uno el canal. Esta es la vida real. Ahora, mi pregunta es, ¿será que nuestros estudiantes, la sociedad que viene detrás de nosotros, va a estar en ausencia? Yo quiero preguntarte una cosa, y es por qué tú decides meterte en la memoria y meterte tanto con las víctimas, porque trabajar con las víctimas, y no solo con las víctimas, con la gente que ha vivido el conflicto, aún los profesionales, es complicado, porque la gente dice, no, y yo sé que se cierran y a veces dicen, no me interesa, y salen. Es un desgaste gigante. Pues a ver, es que yo no sé si me metí con las víctimas. O ellas se metieron contigo. No, es que yo pienso que es que yo no me puedo separar del hecho de que soy víctima. O sea, no, pues es que a mí nunca me han matado. O sea, yo he tenido la suerte de que a mí no me han matado un hermano, ni a mi papá, ni a mi mamá, nunca las han violado, nunca las han golpeado. No, o sea, yo violencia directa ni desde mi familia ni en carne lo he sufrido, pero el país está ahí y a mí me duele el país. Entonces ese dolor que yo he visto en los otros, pues me ha llevado a quererme expresar, y obviamente estamos ahí con el Teatro Experimental Fontibón, y nosotros tenemos ese mismo sentir. O sea, a mí me duelen los muertos de Bojayá, como me duelen los muertos por las explosiones de los oleoductos que se hacen, o me duelen los muertos por las caídas de las bombas. Eso me duele, eso me hace víctima. Entonces, yo no me he metido con las víctimas, yo siento que soy víctima también. O sea, eso a mí me duele. Y eso es lo que nos lleva a hacer teatro y en nuestras obras estar diciendo eso, estar diciendo lo que sentimos. Y hay una cosa que tú hablabas y es de las fechas. Dice, este salió en el 98, este salió en el 96, y eso es un temor que yo tengo. Haciendo la investigación para el Torbellino Comunero, comenzamos a ver, y habían muchas fechas, ¿no? Es que en 1780 se levantan los comuneros, en 1781 José Antonio Galán va a tal pueblo, en el 1782 desmembran a Galán, a Alcantucia y a sus secuaces y los mandan por allí. En 1789 en el sur del país
a las mujeres que se levantaron, las sacan a la plaza pública a darles correazos, y eran solo fechas. Sí. Y eran solo fechas. Y los chicos se quedan con las fechas, ¿sí? Pero no le están contando la historia real, o sea, le están dando un poco de fechas para que se aprendan de memoria. Entonces lo que nosotros queremos desde el teatro es hacer ese ejercicio de memoria. Venga, esto no ha pasado. Cuando yo comienzo a hacer la investigación, yo digo, oiga, pero es que esto que pasó en 1781 con los colmeneros está pasando hoy. Está pasando hoy, o sea, se levantan los campesinos, se levantan los indígenas, se levantan los negros, ¿no?, en contra de unos decretos arbitrarios, hacen un amotinamiento y llegan unos señorones que eran comerciantes muy acomodados, se apropian del movimiento, comienzan a hablar en nombre del movimiento y terminan traicionando a las bases populares, que eran las que estaban siendo verdaderamente afectadas, y terminan sirviéndose de los muertos de un lado y del otro. Y es algo que en este momento está pasando. Entonces yo miraba en 1780 y yo decía, oiga, es que el cuento de los comuneros se está repitiendo hoy, ¿cierto? Hay una gente que está muy acomodada de un lado y de otro, y hablan sobre la violencia, sobre la injusticia, y se empoderan de ellos, y cuando uno va a ver, están haciendo los mismos tipos de traición, y los sectores populares son los que están sufriendo y están quedándose con la problemática. Es que las fechas son la línea del tiempo, y son las líneas exactas. Yo te voy a decir por qué para las víctimas es tan importante las fechas, porque cuando todos los decretos tienen fechas, las normas que se hacen tienen fechas, tienen vigencias, pero cuando tú vas a hacer una declaración, lo primero que te preguntan es eso: ¿en qué año fue? ¿A qué hora fue? ¿Qué día fue? ¿Y qué grupo fue? Todos son números. Uh-huh. ¿Cómo se van a olvidar? Se olvidaron los números. Pero la persona que sale quiere saber más. Y quiere saber qué pasó en los años. Quiere saber qué ha pasado en esa, como la parte cronológica. Pero mira que cartografías también es la misma cartografía. Es, tanto tiempo estuve aquí, tanto tiempo estuve aquí. Pero dejémoslo en números, cuando tú lo haces vivencial. Salí de esta región y hice tal cosa. Salí de esta región y hice tal cosa. Y así se va construyendo. Y así se construye la vida, en años. ¿Cuántos años tiene? Pero ¿qué has hecho en un lapso de tiempo de esos años? Por eso se ha vuelto importante. Y se ha vuelto importante porque siempre te van a preguntar cuántos años llevas en la ciudad. Entonces tú vas a decir, no, llevo 10 años. Ah, como llevas 10 años, entonces ya tienes una vida sostenible, ya debes estar socioeconómicamente bien en la ciudad, entonces ya el Estado no tiene que ver contigo. Entonces por eso se marcan las fechas. Pero finalmente, cuando tú haces una obra, no quiero hablar mucho de eso, porque sería meterme como en tu trabajo. Yo creo que a mí me impactaría saber lo que tú dices, el tema de los comuneros. Los comuneros ya no le enseñan a uno en el colegio, ni en la escuela, ni le enseñan que los indígenas... Mira, ¿sabes? Te voy a decir, yo descubrí que habían guananos, que habían tucanos, que habían carapanas aquí, porque hice un rol con los indígenas y que habían macunas. Eso no lo aprendimos ni en la escuela, ni en el colegio, no lo aprendimos teniendo contacto directo. Si la cultura no llega a Bogotá, no conocemos la cultura del país. Por eso estos procesos se vuelven enriquecedores cuando empiezan a coger colectivos. Y yo no sé si tú has visto los diálogos de los indígenas, pero casi no se cuentan de sus regiones. Pero mira lo que pasa en 10 años. Una persona que sabe 10 lenguas indígenas pierde una lengua cada 2 años. Pierde 2 lenguas, o sea, y es progresivo. Y fuera eso que perdió el carácter de ser indígena. Si vuelve a su territorio, le van a decir, no, usted es blanco, ya no lo reciben. Pero ellos están preocupados y es por conservar. Los hijos de ellos ya no quieren saber. Mira que sí empezamos a marcar la historia, porque si pensamos qué va a ser nuestra generación. Pero yo he creído una cosa, por eso hay que contarlo. En los diferentes tipos de lenguaje hay que contar que Colombia coartó una generación y rompió una generación. ¿Cuál es la generación? Son más hombres los que van a la guerra, son más muchachos. En las regiones el reclutamiento forzado se llevó
en su mayoría hombres, no están. Entonces quedaron las familias con niños y con adultos. ¿Qué pasó con la línea que se llevaron? ¿Dónde está? Entonces las familias quedaron rompiendo una cadena. Uno a veces se pone a pensar y uno ve a las mamás buscando a sus hijos, buscando a sus esposos, son hombres, en su mayoría son hombres. Y si miras las grandes estadísticas o las llamadas caracterizaciones de las entidades, son más las mujeres que empoderan no solo los procesos, sino que están haciendo procesos de resarción. Por eso para mí es importante el tema de la historia, pero también porque hago tanto énfasis en la historia y que los ministerios de educación, que la educación debería tomar parte en esto, es porque solo recordando no vamos a repetir estos hechos. Nuestros hijos no lo van a, porque lo tienen claro, porque se les contó, porque se les advirtió. Mira que si no vemos los videos que presentan aquí, entonces no sabríamos muchas cosas. Más que ir a la historia es, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué aplicación se va a hacer? La geografía de Colombia, tú lo has dicho que con el tema de todos los atentados contra los recursos naturales, Colombia ha perdido totalmente la parte de la geografía, la ecología, hemos perdido una cantidad de especies, pero ni siquiera sabemos cuántos parques de reservas naturales tenemos. Sí, eso es complejo. En una correría que hicimos por el Chocó, pudimos ver de persona presente pues la tragedia que es la minería, ver esos ríos tan absolutamente caudalosos, verlos absolutamente lechosos, pero tú los ves y es como la leche, absolutamente blancos, y uno se va a meter y le dice, no se meta ahí. ¿Por qué no? No, es que esos ríos están contaminados, si te metes ahí te enfermas. Sí. O ver esos ríos absolutamente amarillosos del mercurio con el que están haciendo la explotación del oro, y en donde ya no hay peces. Entonces, incluso el San Juan, incluso el Atrato, ya están sumamente contaminados, y eso duele terriblemente. Sí. Ver semejante maravilla de ríos que son, porque uno mira ese San Juan, ese Atrato, y nosotros quedamos absolutamente absortos en esos ríos. Ver lo grandes, la fuerza, la cantidad de agua, uno decía, qué maravilla esto, y cómo nos los estamos tirando, o sea, cómo estamos matando estas venas que son la sangre de nuestro país. Entonces es terrible. Pero hay una cosa que también me parece que el teatro y las artes deben hacer, y es ayudar a sanar heridas, ayudar a sanar esas heridas. Sí, estoy de acuerdo. El conflicto nos ha llevado a vernos como enemigos, ¿sí? A vernos como enemigos cuando tenemos la misma historia y los mismos dolores. Y nos parece que si seguimos así no vamos a llegar a solucionar nada. Desde la pedagogía le enseñan a uno que lo primero que se necesita para aprender es tener memoria. Porque si tú no tienes memoria, no vas a poder hacer evocación de las experiencias anteriores para poderlas superar, ¿cierto? Entonces, era lo que te decía de los comuneros. O sea, como no tenemos en la memoria lo de los comuneros, pues repetimos otra vez esa misma historia y la estamos repitiendo hoy en día. Entonces, no vamos a poder sanar esas heridas. Entonces, desde el teatro nosotros estamos procurando hacer eso. Venga, mirémonos en la historia, mirémonos en nuestro dolor, mirémonos en nuestras diferencias y veamos cómo no las hemos superado y cómo nos seguimos odiando y matando por los mismos acontecimientos y las mismas circunstancias de 1780. Entonces, porque claro, es que el conflicto no empezó en el 60 cuando empezaron las guerrillas, el conflicto no empezó cuando estaban los liberales y los conservadores matándose, ¿no? Por los colores. No, el conflicto viene desde mucho atrás, o sea, en 1780 ya teníamos estos mismos conflictos y no los hemos superado y nos seguimos mirando con odio por el color, con odio por el partido, con odio porque yo soy agricultor y tú eres ganadero, con odio porque yo soy comerciante y tú eres un campesino distribuidor minorista, es mirarnos con odio. Entonces, como no hemos sanado eso,
pues ha sido muy difícil superar estas circunstancias que nos han llevado a ser un país tan absolutamente violento, ¿no? Sin quererlo. Había una historia que me gustaba, ya que tú hablas creo que ya te la había comentado, en el diplomado que hicimos sobre hacer algo aquí en el Centro de la Memoria. Yo contaba una historia de un trabajo que hicimos con las víctimas. Entonces estábamos hablando con una mujer que andaba buscando a su hijo, llevaba 10 años buscando a su hijo que había sido desaparecido de manera forzosa, y tenía a su marido, se vinieron para Bogotá, tuvieron que pelearse pues la comida, y la señora tenía la posibilidad de ir a las marchas, de ir a los juzgados, de ir a las instancias de gobierno en donde ella podía ir a averiguar por su hijo, para saber qué había pasado. Ella podía ir a la plaza pública y gritarlo a voz en cuello. Y ese día estábamos hablando con él, y el marido de ella estaba allá, en un rincón, y nadie hablaba con él. Por alguna cosa del azar fui y le pregunté, bueno, hermano, ¿y usted cómo se siente? Y el hombre se puso a llorar, pero de una forma terrible y conmovedora, porque decía, mire, hermano, es la primera vez en 10 años que alguien se acerca a mí a preguntarme, ¿usted cómo se siente con la ausencia de su hijo? Y el hombre lloraba, decía, no, yo no tengo la ventaja de mi mujer de ir a la plaza pública a averiguar por mi hijo y a gritar que me duele que no esté, porque yo tengo que ir a trabajar para conseguir el pan, para mantener a lo que me queda de familia. Entonces nadie me pregunta a mí, no, yo tengo simplemente que estar trabajando allá y en el momento de descanso coger el teléfono y llamar, ven, cuéntame cómo te fue en la alcaldía, cómo te fue en el consejo, cómo te fue en tal instancia. Era el único consuelo que él tenía. Él no tenía el consuelo. De alguna forma, para la mujer de él fue exorcizable el hecho de poder gritar que estaba buscando a su hijo. Pero el hombre se quedó con ese dolor allá reprimido en el pecho. Sí, yo creo que en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque la única forma en que las víctimas, y no solo las víctimas, la sociedad va a sanar, es haciendo estos procesos, es conociendo el país, es conociendo el lugar. Yo pienso que finalmente el mejor proceso que se está haciendo, a mí me gusta mucho el teatro. Yo traté de hacer algo contigo y pues yo te invito a jugar cuando quieras. Pero estoy frustrada. Yo hice teatro en el Teatro Quimera, estudié teatro. Con Jorge Prada. No, en ese tiempo no creo, no me acuerdo ya de mucho. ¿Por qué me echaron del teatro? Te voy a decir. Porque estábamos haciendo Caperucita Roja y alguien no quería hacer, era animada y le metimos algunos animales y era pues nuestra presentación, el Teatro Quimera, pues no. Y entonces mi profesor era muy estricto y yo estaba atrás y cuando Caperucita empieza, luego tenía la entrada, cuando Caperucita empieza a decirme, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y qué boca tan grande. Y yo dije, no, si yo fuera la abuelita, y le decía, vino a visitarme, vino a criticar. Y el profesor muy estricto me sacó y no me volvieron a recibir en la obra. Pero es la magia, el teatro es la magia en convertirte en lo que quieres ser. Es devolverle los sueños a la gente. Es decirle a la gente, estos son tus sueños, hazlos realidad, cuéntalos. Pero no solo cuéntalos, vívelos, exprésalos con el cuerpo, siéntelos, y yo por eso estoy 100% de acuerdo que la mejor herramienta para que esto se transforme y la gente no se olvide, no es lo que yo te voy a decir, ni la charla que voy a tener contigo, es lo que te voy a transmitir, es lo que te voy a mostrar. Y pues las imágenes visuales son un factor súper importante en pero esto. además muy aburrido tu maestro de teatro, porque es que el teatro es un juego, el teatro es un juego. Y el teatro es aprender en el juego, a partir del juego, y es aprender a narrar a partir del juego. O sea, hay una cosa que es muy chévere. Nosotros en las improvisaciones, lo primero que hacemos es comenzar a jugar, ¿sí? Hay un tema. Por nombrar algo, Caín, que montamos Caín hace un tiempo, era cómo encontrar a Adán y Eva, ¿cierto? Cómo encontrarse en el paraíso y cómo encuentran su sexualidad.
¿no? Entonces era complejo porque además era violento, porque además es un tema muy religioso. Entonces, ¿cómo nos poníamos a jugar para saber, bueno, ¿y usted cómo va a encontrar su sexualidad en un sitio en donde usted no sabe que el sexo existe? Entonces, fue a partir del juego, cómo nos poníamos a jugar, cómo nos poníamos a saltar, cómo nos mirábamos, cómo nos tocábamos, ¿cierto? Que es una de las cosas chéveres del teatro, que es la posibilidad de podernos tocar, ¿no? Y podernos reconocer con todo el respeto del mundo, ¿sí? Y soltar toda esa represión que tiene o que ha adquirido el cuerpo, ¿no? en sus años sí, claro, porque además nos han enseñado que de alguna forma cuando yo te toco, ¿no? Entonces, no, es que me estás irrespetando, ¿no? Cuando yo hablo de tu sexualidad, entonces me están irrespetando. Entonces ha caído eso en un juego muy simpático, porque nosotros comenzamos a decir, bueno, en la sexualidad, ¿cómo hemos aprendido formas lúdicas de hablar de la sexualidad? Entonces, para alejarnos de las mismas verdades, ¿cierto? Entonces, sí, es terrible hablar de tu vagina, ¿sí? Pero no es terrible decir, no, es que tu cuca me gusta, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no le dices cómo se llama, ¿cierto? Ay, es que tu palo es chévere. Bueno, tu palo es el pene. Entonces, ¿cómo encontrar así? Pero así también en los trabajos de creación, pues se encuentran también las argumentaciones, ¿no? Es que el tabú nos hace pensar y actuar de determinada manera. Y el teatro lo que busca es descodificar el cuerpo, descodificar el lenguaje y, por supuesto, generar imágenes, ¿no? En cuanto a lo simbólico que te refieran todo eso, ¿cierto? Pero no es fácil, por ejemplo, cuando estamos hablando de víctimas, que las víctimas, sí, que las víctimas, si bien estamos jugando acá y estamos chévere y nos estamos divirtiendo, que decirles, ven, en una imagen tú vas a reflejar o a narrarnos lo que pasó con tu historia. Entonces, hasta ahí ya todo chévere hasta cuando jugamos, pero ya cuando me pones a decir algo sobre lo que a mí me pasó, no, espérate, ese ya es como la barrera. Sí. Por eso jugamos tanto. Y el contacto, mira que el contacto es muy difícil, porque recuerda que el hecho victimizante se siente. Uno lo siente en la cabeza, uno en los brazos, uno en el estómago, uno en otros pies. Pero uno de los juegos más difíciles es el juego de la ducha, que es para soltar, si medio me tocan muchas manos y la víctima saldrá llorando, saldrá afectada. Ese es un proceso de resistencia difícil, muy difícil, más los que se generan en el cuerpo. Por eso estas herramientas deben ser muy importantes. Eso del tacto en el juego es bien complejo. Es muy complejo porque para nosotros ha sido complicado. Porque nosotros estamos acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos, a saludarnos de beso y todo eso. Pero cuando hay una víctima que ha sido en su cuerpo, ¿no? Lastimada, y eso tiene unas complicaciones terribles porque nunca va a permitir que le toques. Entonces, yo voy a ir a tu teatro, pero no me toco. Gracias, Yoguito. Fue muy rico hablar contigo. Hablar contigo. Chévere, espero que se repita.